Bueno, esperamos que esto sea la puerta para que se concrete realmente la posibilidad de que podamos abrir el sitio al público. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Salvadoreña y Argentino. Bueno, le damos las gracias a la gente que se suscribe, a la gente que nos hace los comentarios y a la gente que nos está siguiendo. Muchísimas gracias. Sabemos que cada día somos muchos más, así que bueno, eso nos pone muy contentos. El canal nuestro está más que nada orientado al campo, a las historias del campo, de la gente, cómo se vive, lo que hacen, de qué viven acá en los campos. Pero en este video en particular vamos a ir un poco a la historia de esta provincia de Córdoba, de la historia de los jesuitas, ¿no es cierto? Y vamos a ir a una estancia muy particular donde nos van a mostrar excavaciones que han hecho y, bueno, las distintas construcciones que hacían los jesuitas. Así que los invitamos a que nos acompañen y que vean el video hasta el final, porque va a estar y está muy interesante la nota, muy interesante, mucho también para conocer la historia, ¿no es cierto?, de nuestro país, parte de la historia de nuestro país. Así que muchas gracias y acompáñennos. Bueno, llegamos. Bueno, nos encontramos acá en el Valle de Calamuchita. Estamos entre San Ignacio y Santa Rosa de Calamuchita por el camino provincial. Y llegamos a un lugar muy particular, con mucha historia. Bueno, y ahora le vamos a presentar a la señora María y a la señora Maya, ¿no es cierto?, que ellas nos van a contar un poco la historia, nos van a contar un poco lo que es este lugar, quién lo ha habitado, ¿no es cierto?, en épocas anteriores. Así que bueno, les damos las gracias, muchas gracias por habernos recibido tan amable. Y bueno, bienvenidas al canal ustedes. Bueno, y les vamos a pedir que se presenten. Bueno, muchas gracias, Aarón, muchas gracias, Fernanda. Yo soy María Jorgelina y soy una de las propietarias de este lugar. Y bueno, nosotros estamos aquí desde el año 63, que se compró la propiedad, pero antes de nosotros el lugar tiene mucha historia y realmente lo que nos convoca es la estancia jesuita de San Ignacio de los Santos Ejercicios, así se llama. Fue la sexta estancia en Córdoba que estuvo a cargo de los jesuitas. Pero de eso Maya sabe bastante más que yo. Bueno. Maya. ¿Usted, Maya, es? Yo soy licenciada en antropología. Ajá. Y fui convocada en un emprendimiento privado, sí, para realizar una investigación el año pasado acá en este sitio. Yo tenía conocimiento porque hay historiadores locales que trabajaron sobre el tema de la estancia jesuítica, pero no se sabía muy bien su ubicación, qué espacio cubría, a nivel físico, ¿no? Se tenía conocimiento a través de documentos únicamente. El año pasado, en septiembre, comenzamos la excavación acá en el sitio y bueno, al poquito tiempo de empezar a excavar empezamos a encontrar estructuras, adobes, paredes de piedra, pisos de ladrillo, y bueno, y es muy bonito saber, sí, que bueno, que toda esa historia está ahí, que la podemos observar, claro, y que bueno, con la continuidad de las investigaciones vamos a saber mucho más de las personas que habitaron este espacio en la época de los jesuitas, ¿no? Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, presentado entonces, ahora vamos a pasar
le vamos a pedir que nos muestre, ¿no es cierto?, dónde hicieron las excavaciones y que nos explique un poquito qué es lo que se vivió seguramente en esa época, más o menos imaginándonos, ¿no es cierto?, la estructura, todo lo que fabricaban y eso, lo vamos a ver en un ratito. Bueno, sí. Muchísimas gracias, muchas gracias, es muy amable, muchas gracias. Bueno, Maya, muy amablemente nos va a explicar más o menos qué es esto, dónde estamos acá, qué pudo haber sido esto. Perfecto. Este muro nosotros intuimos que es de la época de los jesuitas, sí, por el tipo de construcción particularmente, la forma en que fueron acomodando las piedras, iban buscando que los espacios vacíos también sean rellenados, las argamasas que se usaban para pegar esas piedras, esos diferentes elementos. Argamasas. Argamasas, sí, lo que pega, dos ladrillos, dos piedras, teja, ladrillo, nosotros lo llamamos argamasa. Muy bien. Entonces, bueno, nosotros intuimos que sí, que este muro pudo pertenecer a la época jesuita. A nivel temporal, lo que nos dicen los documentos es que en 1726 se obtienen las primeras donaciones de tierras y de metálico para comenzar a construir la estancia jesuítica en esta zona, en Calamuchita. Lo que nosotras como arqueólogas fuimos encontrando en este espacio es que probablemente haya habido una construcción previa, una estancia por ahí mucho más pequeña que servía como de cobijo en un principio, y a ese espacio le hayan ido adosando a lo largo de los años diferentes construcciones como para posibilitar la visita de mucha más gente de realizar los ejercicios espirituales aquí en la zona. Ah, está bien, está bien. Bueno, y esto entonces pudo haber sido, no sé, una capilla. Sí, pudo haber sido la parte del frente de la capilla, ya que también los escritos nos están diciendo que justamente miraba hacia el este, miraba hacia el sol, sí, la parte de adelante. Pero bueno, tenemos que averiguar si era parte de las puertas, si era parte de como una antesala, si era un campanario, también podía ser, claro, porque pensemos que una vez que expulsaron a los jesuitas, esta estancia fue vendida y fue utilizada de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos documentación de sus dueños posteriores, los Ortiz, que tenían una atalaya. Entonces, por ahí ese campanario se reconvirtió en una atalaya con el paso del tiempo. Claro. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ir documentando todo eso que observamos para ver los posibles usos de ese espacio, de esos materiales a lo largo del tiempo, y irnos 300 años atrás para ver cómo lo utilizaban los jesuitas, que es por ahí la pregunta más importante que estamos manejando ahora. Claro. ¿Y qué dimensión tenía de tierra, más o menos, esta estancia? ¿No es cierto? Esto era la base acá, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué dimensión tendría? Este es el casco de estancia. Sí. Las dimensiones de todo el espacio que ellos cubrían productivamente iba aproximadamente desde Río Cuarto al sur. Río Cuarto. El límite Santa Rosa, Villa General Belgrano hacia el norte, o un poco más también por ahí ya encontrándose con la estancia de Altagracia. Y luego hacia el oeste directamente el Cerro Champaquí, toda la parte de Yacán, toda Tospampa. Se dividía en diferentes puestos y cada uno de estos puestos trabajaba algún centro productivo en particular, ya sea ganadería, agro, huertas, frutales, y más cerquita del casco de estancia teníamos todo lo que era la producción más industrial, con textiles. Tenemos por ejemplo un batán cerquita del río que seguramente preparaban los tejidos que después utilizaban los esclavos, que le intercambiaban en el trabajo los conchavados aborígenes. Tenemos también metalurgia, estañería, y después la fabricación de ladrillos y el trabajo de la cal, con dos hornos que también están muy cerquita de aquí,
donde hay huellas de su uso. Y bueno, y tenemos la estancia que según las dimensiones que los documentos nos están contando, sí, necesitaba mucho material y una constante renovación y un constante cuidado, que seguramente esos 2 hornos hayan ayudado a que nunca faltase ladrillos, nunca faltase cal. Sí, usted nos contaba de que ellos fueron expulsados, ¿no es cierto? ¿Se sabe quién los expulsó? ¿Dónde se fueron? Sí, principalmente se fueron todos a la capital, fueron llevados a Córdoba capital, donde estaba el centro, sí, una vez que se haya declarado la expulsión de todos los territorios españoles. Y a partir de ahí, lo que se tiene documentado es que regresaron a España, la mayor parte de ellos. Pero bueno, no se tiene mucho más datos. En realidad, en esta primera búsqueda documental nosotros no nos estamos concentrando tanto en la expulsión, sino más bien en la materialidad, una investigación más de tinte arqueológico. Sí. Esto acá también fue un camino real, ¿no es cierto? Sí. Fue un camino real acá donde ellos lo usaban para viajar a distintos lugares, ¿no es cierto? Sí, era un espacio de conexión. Claro, ¿y eso en qué se movía? ¿En carretas? ¿Cómo era carretas, eso? Mulas. Mulas. Principalmente, sí. De todos modos, esta estancia en sí se autoabastecía. Entonces, no necesitaban por ahí tanto ese movimiento, sino que concentraban todo su trabajo en la región. Entonces sí, el movimiento era a los diferentes puestos, a caballo, en mulas si había que llevar carga, carreta, pero mucho más acotado este espacio, y obviamente lo que se tributaba de alguna forma a la parte central en Córdoba capital, todo lo que es la manzana jesuítica. Así que ellos tenían también o sea, se fueron después a Córdoba capital, ¿no? Sí, en realidad formaban parte de esta red de estancias. Sí. Y de todo el trabajo de los ejercicios espirituales. Sí. En la capital estaba como el centro. Sí. Entonces ahí tenían, por ejemplo, lo que después fue la universidad, el colegio mayor. Eso que está construido en Córdoba capital, que uno anda por unas peatonales, así que hay construcciones muy antiguas, eso fue construido por los jesuitas acá en Córdoba, ¿no es cierto? Sí, sí. Eso, de la misma orden. Claro, sí. O sea que después se fueron todos allá y ahí estaban asentados, ¿no es cierto? Y tenían su vida en capital, en Córdoba. Sí, en realidad en las diferentes estancias. Claro. No solamente teníamos Córdoba capital, teníamos 5 estancias más recorriendo alrededor de Córdoba, que hacían este mismo trabajo, por ahí más ligado a lo productivo, más ligado a la educación, pero en esta en particular era lo productivo y los ejercicios espirituales. Era un espacio para renovar la fe. Ejercicios espirituales. ¿Y en qué se basaba? O sea, ¿en qué es lo que hacían ahí en ese sentido de espiritual? Sí, la iglesia católica. No, la orden en realidad es de San Ignacio de Loyola. La creó él en España. Y toda esa educación, esa doctrina, se instala primero en Paraguay. Desde ahí empieza a ampliarse a otros territorios, Buenos Aires, Córdoba capital, y en Córdoba en particular también se divide en las diferentes estancias. Justamente esto era una doctrina donde la unión con Dios, o la unión con la divinidad, era como muy particular. Era más bien centrada en la penitencia, en la reflexión. No tenemos mucha idea de los ritos, pero todo apunta a que era más una conexión individual, de uno con Dios. Y en este trabajo que se estaba haciendo para justamente llevar este ejercicio espiritual a otras personas que quisieran sumarse y que quisieran realizarlo, por más de que no pertenezcan a la orden, ¿no? Podían ser personas, no sé, una persona mayor que había pasado toda su vida trabajando y que decide comenzar los ejercicios espirituales, podía.
Pero acercarse. ¿Eso en el catolicismo o en otra religión? No recuerdo bien. Catolicismo, ¿no? Sí, catolicismo. Perfecto, bueno. Bueno, ahora ya vamos a pasar a las bases y a lo que ustedes hicieron la excavación, y así nos mostrás un poquito, ¿no es cierto?, a qué se refiere cada lugar, de lo que han descubierto. Sí. Bueno, la señora María nos va a explicar un poquito cómo era el tema de los ejercicios espirituales, ¿no es cierto?, que nos había quedado más o menos esa pregunta. San Ignacio de Loyola al principio empezó su carrera como militar. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Él tuvo un accidente y quedó muy enfermo, y en esa instancia él es como que recapituló su vida y decidió hacer un cambio, y ahí es donde él se decide a formar una orden religiosa para servir al Papa, y él dentro de ese proceso hizo lo que después hizo en sí mismo, lo que después fueron las bases de esos ejercicios espirituales. Es decir, tiene mucho que ver con la introspección, con la reflexión, con el conocimiento profundo de uno mismo y cuáles son las causas que lo motivan. Entonces él, cuando formó la orden, diseñó que ese tipo de ejercicios espirituales tenía que ser algo que estuviera como metido en la sangre de las personas que participaran de la orden. Claro. Es decir, tenga en cuenta que los jesuitas generalmente se movían en grupos pequeños, es decir, ellos tenían una formación muy estricta, muy académica, incluso ellos aprendían muchas cosas, muchos trabajos, y después se iban y estaban solos durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podían hacer para sostener su fe en medio de toda la actividad y de todas las cosas que tenían que hacer? Bueno, a través de los ejercicios espirituales. Claro. Entonces, ellos es como si hicieran un método que cada tanto tiempo, generalmente lo que se estilaba eran 8 días, que era como un retiro, digámoslo así. Entonces tenían mucho espacio de silencio, de introspección. Y entonces ellos, después de hacerlo y aplicarlo en sí mismos, decidieron, después que ya había muerto San Ignacio, brindar eso a la comunidad y dar la posibilidad a que otras personas los hicieran. Claro. Entonces se daba la opción a personas de todas clases sociales, incluso hasta los esclavos les dictaban los ejercicios espirituales, pero también personas que eran más como de más estirpe, familias tradicionales, estudiantes, todos los que quisieran participar. Entonces, como para eso necesitaban fondos, ellos, era otra de las características de los jesuitas, que eran muy buenos administradores. Entonces ellos decían, ¿cómo vamos a hacer nosotros para solventar esto? Entonces ahí empezaron desde la manzana jesuítica, y desde la manzana jesuítica dijeron, bueno, nosotros necesitamos solventar la escuela, la universidad, y entonces fueron fundando las distintas, adquiriendo y desarrollando las distintas estancias. Carolla, Jesús María, la Candelaria, etc. Y San Ignacio en particular tuvo como objetivo la provisión de recursos para los ejercicios espirituales, no solamente los que se realizaron aquí, sino en todas las estancias y en todas las iglesias. Entonces, fue eso lo que le dio incluso la condición que le puso una de las personas que donaron las tierras, ¿no es cierto?, y el dinero para comprar las estancias. Al principio le pusieron esa condición, que tenía que ser para solventar los ejercicios espirituales. Muy bien.
sabemos que en Los Reartes está la primera iglesia, ¿no es cierto?, de Córdoba. ¿Esa la fundaron los jesuitas o es de otra? Sinceramente no sé. No sabemos. Pero debe ser muy antigua. Sí, eso sí, lo sabemos que la primera iglesia de Córdoba está asentada en Los Reartes. Tenga en cuenta que la presencia de los españoles, no sé exactamente el año, pero es 1500 y algo. Ajá. Entonces los españoles vinieron con vinieron, digamos, los sacerdotes junto con ellos. Entonces, donde hacían un asentamiento urbano, generalmente hacían una capilla, pero eso no fue obra de los jesuitas posiblemente, porque si es la primera debe haber sido bastante anterior. Exactamente, sí. Bueno, Maya, vemos acá, este lugar está protegido, así que bueno, vamos a ver entonces que nos cuente la historia de esto, ¿sí? ¿Podemos? Sí, bueno, pasamos por aquí. En realidad este cercado se hizo para cuidar las estructuras que están abiertas luego de la excavación, pero se prevé que en la medida que estas excavaciones continúen, este cercado vaya cambiando. Por el momento es solamente protegerlas. Sí, esto es un patrimonio cultural, ¿no es cierto? Sí, es patrimonio de la provincia de Córdoba. De Córdoba, ¿no es cierto? Forma parte de todo el camino de las estancias, pero lamentablemente quedó fuera de la declaratoria del 2000, de la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad. Ajá. Entonces, bueno, también nuestro trabajo está en juntar toda la información posible para que el día de mañana forme parte. Claro, sí. Bueno, acá lo que podemos ver es un muro de piedra, era lo único que se podía observar antes de la excavación. Lo que habíamos hablado antes de la forma de construcción, las piedras, la ubicación, la selección de cada una de ellas, el rellenado de los espacios vacíos, que con el paso del tiempo muchos animales hicieron nido en estos espacios y fueron sacando un poco del material. Y después, por encima, tenemos esta argamasa gruesa y lo más probable es que arriba haya habido algún tipo de pintura o de alisado para justamente tener mucho más limpia la fachada. Suponemos que las piedras las transportaban en mula, ¿no es cierto? Sí. ¿Hacia acá? Sí, lo más probable. Son todas piedras locales. Locales, sí, claro. Así que la obtención de ellas podía ser de cualquier espacio cercano. Tenemos el río aquí a una cuadra y media más o menos, entonces también se pudieron apropiar este material de una zona cercana. Cercana, ¿no es cierto? Porque convengamos que acá estamos en el valle, estamos en el bajo, ¿no es cierto? Y bueno, la sierra está más alejada, donde hay más piedra y tipo de piedra de esta, ¿no es cierto? Sí. Por eso es que pensamos de que puede haber sido que las trasladaban con mulas o carretas, ¿no es cierto? Para construir, ¿no? Para construirla y aparte también traer piedras grandes y luego formatizarlas en el lugar. Por ejemplo, tenemos así golpes, cortes, que aprovecharon la veta de la piedra para justamente sacar otros pedazos. Claro. De eso hay varios ejemplos que encontramos durante la excavación de aprovechamiento del material y darle la forma para poder hacer la construcción
por ahí mucho más prolija, ¿no? Sí. Y después tenemos, por ejemplo, acá un muro de adobes Sí. que se conecta a este muro de piedra. Esta parte fue socavada por el tiempo, por los animales, por la destrucción también del sitio en algún momento de la historia. Claro. Pero bueno, continúa en pie, por lo menos en la parte de abajo sigue unido. Sí. Tenemos revoques y tenemos pinturas. Ajá. Que si salgo, ahí dejo de hacer sombra. Ahí, Estos por ladrillos ejemplo, son de la época, ¿no es cierto? también de la época, sí. Eso los construían ellos. Los construían ellos. Bien. Tenemos entendido que los hornos están por acá cerca, Ujú. que algún día los vamos a mostrar. Sí, Así que, se bueno, puede mostrar. nos va a quedar ahí. Bueno, y estas construcciones, Estas tejas, tejas. sí, Ajá. las tejas musleras. Musleras porque justamente para su construcción Sí. agarraban la arcilla, la apoyaban en la pierna y la formatizaban. Entonces lo que podemos observar es este surco Sí, sí, sí. del paso de la mano, del paso de los dedos, Claro. para estirar Sí, sí, sí. esa masa y darle la forma. Entonces una vez que esto estaba hecho, Ajá. se dejaba secar y se llevaba al horno. Ajá. Estas son tejas, Son tejas, ¿no es sí. cierto? Que ellos fabricaban para poner en los techos, ¿no es Ujú. cierto? En las paredes, no en las paredes, sino que en los En techos los más que techos, nada. sí, ¿no sí, es sí, cierto? para poner en los techos. Claro, sí. Y como verán, todos tienen formas diferentes. Sí. Entonces tenemos así, esta que es muy grande. Sí, ese haber sido Sí. una persona, Una persona bastante grande. ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ajá. Más angostas, más chiquitas, Claro. que terminan con este reborde. Sí, sí, sí. Tenemos diferentes tipos y estas que tienen como un cantito como para aprovechar y enganchar la otra. Claro, sí, sí, sí. Podemos ver la cocción también, que esta cocción fue incompleta, Ajá. por eso está negro por dentro. Nos da muchísima información Claro. de la forma de construcción y también de los materiales que formaban parte de esa pasta, Claro. que luego se convertía en teja. Eso lo fueron encontrando ustedes mientras escarbaban acá, ¿no es cierto? Sí, mientras hacíamos la excavación. excavación, sí. E imagínense esto, lo único que se veía era ese muro Sí. y acá toda una montaña Ajá. de tierra. Claro. Esta era la parte más alta, que dio la casualidad que estaba justo el muro de adobe más grande. Sí. Pero lo único que observamos eran esas piedras y las piedras de allí de la otra punta. Sí, ahora vamos a ver. Todo esto fue tierra que se retiró Ajá. y que nos va mostrando diferentes cosas Sí, sobre la forma de construcción claro. que tenían los jesuitas. Vamos Acá a ver tenemos el piso. el piso, dale. Y Pasan por acá. ellos puede ser que construían también las divisiones de los campos con piedras, con pirca, o eso fue más después. No, en realidad previo. Ajá. Las pircas, los corrales, Sí. eran previos. Por ahí tienen más relación con lo aborigen de la zona. Ah, Pero bueno, eso también es materia de investigación acá en la zona, Sí. porque estamos hablando de grupos nómades ajá. que vivían en la región, los comechingones. Entonces, bueno, hay que ver hasta qué punto es de la parte más tardía Ajá. de ese tipo de comunidades, Claro. si se trataba justamente de serranos, que para hacer corrales y dividir Sí, sí, hasta acá llegan mis animales, acá también aprovechaban eso, claro. y seguramente los jesuitas habrán hecho uso de Claro. eso, teniendo en cuenta también la extensión de sus tierras, ¿no? Claro, sí, 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 porque Ujú. me imagino que han de tener divididos los campos al Sí. ser tan grande, Ujú. porque, bueno. Sí. Entonces, esta parte es original, la Sí. parte de los ladrillos. La parte de los del ladrillos piso. es original, la parte del cemento alisado imaginamos que debe ser de los 70 más o menos, de 1970, Ah, de esa época, ajá. que se haya aprovechado este espacio y bueno, como Sí. para darle un poquitito más de Sí, orden se hizo este cemento Ajá. alisado. sí, sí, sí. Em, Y acá esta pared ujú,
fue ensanchada aparentemente. Fue ensanchada, sí. Tenemos el muro de piedra que estábamos observando Sí. del lado afuera hasta acá, más o menos unos 80 centímetros. Sí, Y después otros 80 centímetros más. sí. Esta forma de construcción también es diferente, es algo que estamos investigando. Ajá. Donde vemos que es todo argamasa. No notamos una lógica de ladrillos como sucede allá, por ejemplo, Claro, que los sí. observamos en línea, Sí. sino que vemos mucho material suelto, piedras, Ujú. tejas, ladrillos rotos y la argamasa de barros bien firme. Ujú. Lo más probable es que hayan encajonado todo ese material para Ujú. hacer esa doble pared. Las dobles paredes se hacían en paredes que daban al exterior, como Sí. para darle más fuerza. Y después tenemos acá ya un alisado, Sí. un revoque y pintura. Pintura, ¿no es cierto? Sí, y varias capas de pintura tenemos. Ajá. Tenemos esta del fondo, Sí. que es la que nosotros consideramos que es el color de los jesuitas. Original. Sí, la ¿No es cierto? mayoría de las construcciones Sí. tienen esos colores. Y después una capa un poquitito más grisácea por delante, Sí. lo que puede también hablar de diferentes momentos en que se le hizo mejoras a Claro. este espacio. Ujú. Entonces también se refuerza esa teoría que teníamos, que podía existir una estancia previa acá, Ujú. pequeña, Sí. a la que se le fueron adosando cosas. Claro. Se le fue haciendo un muro más grueso, se le fue dando nuevas capas de pintura, se le fue cambiando pisos, porque por ejemplo acá tenemos este piso, Sí. ladrillos rectangulares, Sí. pero del otro lado del muro tenemos, por ejemplo, ladrillos cuadrados. Ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, esa teoría está en pie por eso. Y después ¿Y acá este? tenemos la abertura. Ajá. Debajo encontramos maderas, La madera de la época. ¿no es ujú, cierto? la madera de la época. Sí. Acá también encontramos en estos espacios rectangulares que quedan, habían maderas que por su estado de degradación tuvimos que rescatarlas y O guardarlas. sea, el marco. El vamos a marco, decir. sí. No encontramos puertas, No encontramos muy poquitos herrajes. Sí. Y después esta estructura por encima, Sí. que nosotros creemos que fue un arreglo posterior para cerrar. Para hacer, entonces se saca la puerta, se dejan los marcos, pero se cierra con el material disponible Sí. como para que no exista más esta puerta, esta ventana, lo que sea que haya existido acá. Ah. Y es una técnica que también encontramos del otro lado. Ajá. Entonces Ahora- lo más probable es que este muro haya tenido algún tipo de abertura Sí. y haya sido cerrado en algún momento del tiempo. Ah. Ahora usted fíjese el ancho, ¿no es cierto?, de las paredes, cómo trabajaban. Sí, Esto debe haber sido, no sé, una protección del calor, del frío, de todo, porque sí. es ancho Ujú. las paredes, ¿no es cierto? Y el Cómo adobe en trabaja- particular, el adobe, muy claro, noble. sí, Pensemos que si Sí, esta sí. construcción es jesuita, tiene 300 años. sí. 300. Y estamos viendo unos adobes que están en muy buenas condiciones. Sí, Mantienen su grosor, mantienen su forma, no se desgranan. sí. Eh, Eso ladrillo lo fabricaban ellos, ¿no es cierto? sí. Y bueno, fíjense en cómo lo apilaban al ladrillo, Ujú. después le ponían Y las todo. argamasas adentro, entonces también que sean Sí. firmes, que peguen realmente estos Claro. ladrillos y los sostengan. Yo creo que un poco la dimensión de la pared es por el ladrillo que construían grande, ¿no es cierto? Sí. Porque si le ponían 2 hileras de ladrillos, tenía que hacer una pared Bueno, ancha, ¿no? Eso podemos observarlo del otro lado, porque Ajá. acá estamos viendo todo en una misma dimensión, en una Sí. misma línea. Sí, sí, Los adobes, las argamasas, los revoques, más pintura, sí. Ujú, que pudimos rescatar Sí. bastante bien. ujú. Y del otro lado tenemos dos medidas Ajá. de ancho Sí. diferentes. Ahora vamos a pasar, a ver si podemos pasar por acá. Bueno, esto sería la otra parte, ¿no es cierto? Esto lo veo como más grande, más extendido.
como que hacía un lugar de un living, ¿no es cierto? Para decir a nuestra época, ¿no? Sí, sí, en realidad este es el que más dudas nos generó. Ajá. Justamente la excavación la empezamos desde esta esquina. Ajá. Y desde acá nos íbamos ampliando hacia el este y hacia el sur. Ajá. Lo que encontramos acá es de nuevo pisos rectangulares. Sí. Y acá como un corte donde no tenemos más nada hasta estos pisos cuadrados. Claro. Y acá nuevamente otro corte y este desnivel. Claro, sí, sí. No sabemos si es un escalón, no sabemos si es otra habitación que estaba más alta, porque acá también lo tenemos al desnivel hacia la pared del norte. Y lo que te comentaba anteriormente, acá también tenemos dos medidas diferentes de muro. Tenemos un muro más ancho, sí, y un muro más angosto en este sector. Sí. Y por aquí abajo, que tenemos unos huecos, sí, que se realizaron ahí a esos costados, lo que encontramos fue madera. Entonces lo más probable es que también haya habido un marco acá y que este cierre, este muro, se haya hecho posteriormente. Claro, para unir con la otra parte. Para hacer dos habitaciones diferentes, sí, para cancelar esa unión de los dos espacios. Claro. Son todas cosas que nos quedan por averiguar, pero bueno, nos resultaron llamativas. Sí, ahí tenemos un canal. Un canal, sí. También este podía ser un espacio de cocina, un espacio donde había limpieza y se necesitaba drenar el agua. Sí. Y después acá también hay otra estructura posterior que nos llamó muchísimo la atención. Todavía no sabemos qué utilidad tenía, pero bueno, fue construida contra la pared, no está dentro de la pared, no formó parte de la pared, sino que está apoyada nada más. Lo mismo acá. Sí. Y acá dio la casualidad que el corte que hicimos al momento de planear la excavación da justo con un muro, porque tenemos, como pueden ver ahí contra la pared, sí, tenemos pintura, tenemos un poco de argamasa, sí, así que lo más probable es que este espacio sea una pared. Claro. Y a continuación otro espacio, otra habitación. Claro, sí. ¿Se sabe si ellos tenían, si eran familias numerosas, si tenían, muchos hijos? No, los jesuitas, los que habitaban el casco de estancia, no, se dedicaban exclusivamente a los ejercicios espirituales. Ajá. Había un padre que era como quien dirigía todo este espacio, pero no llegaban a ser más de 5, por lo general, no había muchos. Recibían a gente, a novicios, a gente, como explicaba Jorgelina, y eran los momentos en que por ahí la estancia estaba con más gente, con más movimiento, pero por lo general eran poquitas personas las que vivían acá. Lo que sí tenían eran conchavados, aborígenes a los que se les pagaba por hacer algún trabajo específico, por ejemplo, no sé, domar los animales, ser mayordomos de los esclavos, eran como trabajos muy específicos y está todo anotado. Eso era lo hermoso de los jesuitas, anotaban todo. En su mayoría eran varones, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que... Sí, eran todos varones. Claro. Y después teníamos los esclavos, que acá llegamos a contabilizar casi 300 esclavos en la época del más auge, donde se conformaban familias. Entonces ahí sí teníamos mujeres, varones de diferentes edades, muchos niños, producto de estas uniones, que se propiciaban de alguna manera para que no haya tantas fugas, para que justamente se mantengan esos núcleos. A ver, ¿y los esclavos? ¿Ellos de dónde sacaban los esclavos? Porque ellos vinieron, ¿no es cierto? Y esa gente estaba acá, lo tomaron como esclavos, ¿cómo es? En realidad, las historias de los esclavos es una investigación muy reciente, muy reciente. Formaban parte de diferentes comunidades en
en África, que también ya formaban parte de un sistema esclavista, O sea, ya tenían conocimiento de los ritos católicos, por ejemplo, y lo más probable es que hayan formado parte de ese tráfico que ya existía, o sea, que ya funcionaba con las conquistas, sí, y que los jesuitas hayan hecho compras en diferentes ventas que se hacían en la capital. Claro, sí. Es una búsqueda que es un gran pendiente que tiene Argentina y que tiene Córdoba, que está tratando de alguna manera de superarlo, porque se están propiciando estas investigaciones y buscar la historia de todos los esclavos que habitaron Córdoba y que permanecieron también en Córdoba y que forman parte de nuestra historia, de nuestra sangre, de todo lo que es Córdoba capital. Claro, o sea, eso ya los traían con ellos venían en los barcos, ¿no es cierto? Y ya se venían con... Sí, o formaban ya parte del comercio de Argentina. Formaban parte del territorio por los diferentes comerciantes esclavos que ya existían en la colonia. Sí, o sea que no eran nativos de acá. Algunos sí, algunos ya empezaron a ser nativos de acá. Que los tomaban como esclavos los jesuitas. Sí, que seguían siendo esclavos, seguían formando parte de la esclavitud, por más de que hayan nacido acá o vivido un montón de tiempo. Lo que tenemos acá, por ejemplo, es registro de muchos niños. Esclavos. De uniones de esclavos, que obviamente nacieron en territorio de acá, de Córdoba, pero seguían con el estatus de esclavos. O sea que probablemente estas construcciones las hicieron los esclavos. Sí, toda la mano de obra, todo lo que es trabajo fuerte fue hecho por esclavos. Claro, comandados por los hermanos jesuitas, pero el trabajo obrero era de los esclavos. Era de los esclavos, sí. Así que bueno, qué historia, ¿no es cierto? Qué rica historia para acá, para la Argentina, saber eso. Es muy bueno que se cuente, ¿no es cierto? Es muy bueno eso. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito, porque ustedes lo cubrieron el lugar, que le pusieron como para qué, esas bolsas, por ejemplo, las piedras. Sí, nosotros al exponer toda esta construcción, toda esta estructura, al momento de excavar, estamos también generando un daño o un potencial daño a lo que estamos observando. El primer trabajo que se hizo fue el techo. Antes de comenzar las excavaciones, se solicitó desde el patrimonio que haya un techo. Se realizó, a partir de ahí empezamos las excavaciones. Vamos también midiendo hasta dónde podemos sacar sedimentos sin destruir lo que está conteniendo, porque pensemos, fueron muchos años que ese sedimento le dio peso, le dio forma al sitio. Y después finalmente, cuando terminamos toda la investigación, cuando se le da cierre al sitio arqueológico, por más de que en un futuro sigan las investigaciones hacia ambos lados... Perdón, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, hay planes a futuro de seguir con las excavaciones, ¿no es cierto? Sí, el interés está. Nada más que nosotros hacemos arqueología de impacto, entonces por ahí está más relacionado a mitigaciones que se lo solicitan a privados, a recaudar los fondos, es como una cuestión burocrática de fondo que por ahí no permite que esto se dé todo el tiempo, que tenga una continuidad mucho más fluida, pero el plan está de seguir abriendo, porque acá abrimos nada más que un tercio de la estructura total que se observa, que podría conformar uno de los cuartos de esta estancia. Ahora vamos a ir a otro cimiento que hay, que parecen gigantescos, ¿no es cierto? Y vamos a mostrar eso. Así que bueno, entonces qué bueno que esté la posibilidad, ¿no es cierto?, de seguir escarbando para seguir con la historia, ¿no es cierto?, de estos lugares. Totalmente. Y en algún momento esto se puede llegar a mostrar, que la gente lo conozca, o eso no va a pasar. No forma parte de los planes.
que se No tienen. forma parte. Sí, forma parte de los planes. Bien. De que esto sea un espacio turístico, obviamente controlado en cantidad de gente y demás, Claro. para que se conozca. Primero Sí. el pueblo, primero a nuestros vecinos que por ahí no tienen conocimiento de este espacio tan rico histórica y culturalmente, Claro. que está tan cerquita de ellos, Sí, a las escuelas, claro, a eso. a la universidad misma, porque Sí, yo vengo de la carrera de antropología, pero hay gente que está estudiando antropología, arqueología, historia, que trabaja la temática jesuita, y bueno, tenemos este espacio para recorrerlo y para investigarlo Muy rico, desde muy cero. rico acá, sí. ¿Usted es de acá de Córdoba? De acá de Córdoba, de acá de la localidad. Ajá, muy bien. O sea que la persona indicada, ¿no es cierto? para que nos cuente toda la historia y así que... Sí, no, y aparte también de alguna manera incentivada por las historias, una de las historiadoras que trabaja este lugar fue profesora mía en la secundaria, entonces es como que... ¿Cómo es el nombre? Analía Signorile. Ah, Entonces es como que los jesuitas están constantemente en mi historia personal, claro. y bueno, y hoy tengo la posibilidad de estar acá. sí. ¿Usted participó en la excavación? Sí, en la excavación y en la conservación. Claro, y cada vez ¿qué se siente cada vez que se encuentra algo de esto? Así como estoy escarbando y encuentro eso. O sea, es una satisfacción, ¿no es cierto? Es maravilloso. La arqueología, la verdad que es una de las disciplinas que más me gusta, que más me fascina. Aparte de que soy curiosa y me gusta conocer de la historia y demás. Claro, sí. La arqueología en particular me gusta mucho por eso, porque es totalmente artesanal. Claro. Uno tiene que estar ahí conectado con lo que está haciendo, con lo que está observando, y también muy, muy ávido de saber, bueno, ¿esto a qué perteneció? Claro. ¿De qué época? ¿De qué momento? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo protejo? Claro. Bueno, y eso se ve también en el trabajo que se hizo acá, en el trabajo que hice con mi compañera, que la verdad que entre las dos íbamos sorteando todo lo que nos ofrecía, todos los problemas y cuestiones que nos ofrecía este sitio. ¿Y cuántas estancias se supone que hay en Córdoba, ¿no es cierto? Que se pueda encontrar esto. En Córdoba documentadas 6 estancias. 6 estancias jesuitas. Jesuitas. Sí. Esta es la última que se formó, y también es la última que se está documentando de forma tan profunda. Y usted también, o sea, escarbaron, hicieron todo el trabajo de acá, lo mismo, y se ha encontrado lo mismo que se encontró acá, ¿no es cierto? Casi igual, ¿o no? Sí, cosas muy similares. ¿Similares? Sí. Se sabe que es jesuita, tienen como una lógica en particular que las iguala, pero bueno, con sus cuestiones particulares. En nuestro caso, esta era la que más en ruinas se encontraba, a diferencia de las otras se mantuvieron en pie. Entonces por ahí las excavaciones que se hacen son para sumar información a lo que ya está ahí, que se observa. En cambio acá es excavar o excavar, nada más, porque está casi todo en ruinas. Claro, sí. ¿Árboles de la época no tenemos? No. No creo. No. Claro. Son todos más jóvenes. Claro, los que hay. Sí. Muy bien. Así que entonces nos decías que la protección que ustedes les hacen es las bolsitas que tienen arena, piedra. Sí. Tuvo varios momentos la protección. Primero, como les nombraba, el cerco. Sí, para frenar animales, personas, maquinaria, demás. Sí. Después, un segundo nivel, que son los caminos a los costados para poder recorrer. En este caso en particular, como estamos acá haciendo esta nota, estamos dentro, pero la idea sería siempre tratar de verlo desde afuera. Claro, sí. Luego tenemos las bolsas, que lo que hacen es controlar escorrentías. El agua va a buscar su camino para que no ingrese dentro del sitio, nosotros le marcamos ese camino para que salga hacia afuera. Entonces lo tenemos en los dos extremos. Después tenemos estas mallas, mallas soldadas, que lo que va a hacer es proteger los muros, ya sean naturales o artificiales, los cortes que nosotros hicimos en la investigación, para que no haya caídas, para que no escarben los animales. Esa es otra protección. Y después, por último, lo que se hizo fue en todo lo que es estructuras de adobe, de piedra y de ladrillo,
una pátina de una resina justamente para protegerlo de las condiciones ambientales, de los vientos. Entonces por ahí lo que vemos son las hojitas que volaron y demás, pero esa pátina lo que va a hacer es como proteger para que no haya un desgaste tan rápido de las estructuras, ya que quedaron al aire libre, por más que tengamos el techo, por más que tengamos todo esto alrededor, lo expusimos al momento de excavar. Y esto queda a nuestra imaginación que pudo haber sido eso, aquello, eso, ¿no es cierto? Yo digo, no sé, tal vez ahí, allá era una cocina, acá estaba, no sé, la mesa donde amasaban, no sé, algo así me parece a mí. Ahora lo impresionante son el tamaño de los ladrillos, ¿no es cierto? Sí, son muy... Sí, y muy pesados, porque encontramos dentro del sedimento que fuimos retirando ladrillos, que son los que están allá apilados, que tenemos algunos guardados también conservados, son muy pesados, es mucho material. Claro, entonces, bueno, pensar en cómo se construyó esto, en cómo se manipuló, la fuerza que se necesitó, el tiempo, es muy lindo imaginarlo, es muy lindo hacerse la idea. ¿Y a cuánto estamos acá más o menos de los hornos donde se hacían los ladrillos? De los, ¿qué serán? 200 metros, ¿no? Más o menos metros, así en diagonal. Ajá. O sea que allá se construía el ladrillo y se traía... Se traía para acá. Claro, sí. Eso también es parte de la imaginación de cómo lo traían. ¿Quién lo traía? Qué cantidades. Claro, seguramente los esclavos. Seguramente porque lo que se encuentra en los documentos es que cerca de los hornos estaban las rancherías, que eran los espacios donde dormían, donde vivían los esclavos. Claro, cerca del espacio más productivo, no tan cerca del casco de estancia. ¿Y los hornos? ¿Cómo están? ¿Todavía están parados? ¿Se cayeron? ¿Está la base? Están bastante destruidos, no se ven las bases, se ven las partes más medias y altas, lo que quedó. Están los dos juntos, uno al lado del otro. Lamentablemente hay un camino por el centro que es un paso de servidumbre, donde actualmente pasan autos, pasa gente, pero bueno, es también todo un mundo por investigar para ver si están unidos, si no están unidos por debajo, cuál es su profundidad total, porque al derrumbarse dejamos de tener esa percepción de cuál es el fondo, dónde están las puertas para hacer sacar el material. Claro. Todo eso es otra excavación, otra investigación, otro acercamiento que por el momento no está planeado, pero bueno, por lo menos ya tenemos mediciones, ya tenemos dibujos, ya tenemos fotografías de lo que se puede observar. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a los cimientos. A ver las otras estructuras. Y ahí también vamos a hacer volar la imaginación de qué pudo haber sido ahí, ¿no es cierto? Totalmente. Así que bueno, vamos para allá. Muy bien, estamos en la otra parte ahora. Y acá tenemos cimientos, ¿no es cierto?, que datan de esa época, ¿no? Así es otra de las construcciones. Generalmente en las construcciones jesuitas, en las estancias había un patio central y se hacían las construcciones en los costados. Entonces donde acabamos de estar es uno de los lados que rodeaban el patio. Esta parte de los cimientos, que solamente hasta ahora se ven los cimientos, fíjense el ancho, ¿no? Hay una parte que va para este lado y otra parte que va hacia allá. Se nota que hay un desnivel, es decir, aquí evidentemente hay algo, ha habido, y en la parte que baja es, si uno ve, hay una parte elevada, allá hay otra parte elevada, y esta parte en el centro es el patio, es lo que suponemos, y bueno, es todo un material a explorar. Claro, sí. Así como hemos descubierto una parte, todo esto queda por descubrir. Claro, porque esto seguramente tiene un piso, tiene bases, ¿no es cierto?, que escarbando se puede encontrar otras. Sí, se puede encontrar más.
Tenemos acá al costado más estructura. Ajá. Y si uno se para en una zona alta va a empezar a ver montículos Ajá. por diferentes lugares que lo más probable es que sean construcciones derrumbadas. Lo más llamativo por ahí cuando llegué acá y hablaba con ellas acerca de cómo fue la construcción de los diferentes espacios o qué hallazgos iban haciendo a lo largo del tiempo desde que adquirieron estas tierras. Y lo loco es que uno se mete por cualquier espacio y vas concentrado en el piso y podés encontrar pedacitos de cerámica, adobes, ladrillos. Entonces es como que todo este espacio tiene pedacitos de historia por todos lados, claro, pero bueno, tenemos cosas más llamativas como esta, por ejemplo, que te dan ganas de decir, bueno, acá se hace un sondeo. Sí, porque esto se ve que ha sido una construcción bastante grande, con mucha dimensión, porque se ve que va hasta allá, hasta el arbolito más o menos, y bueno, y después para allá no se sabe, o sí hay también. Sí, no sé. En aquel costado también se encontraron algunas cosas, en caídas de árboles, por ejemplo, se puede llegar a encontrar algún piso, alguna porción de muro, y acá esta pendiente que se hace desde el muro hacia abajo, lo más probable es que sea un derrumbe. Ajá. Entonces ahí encontremos no solamente tierra, sino material mezclado de la caída de una... ¿Han encontrado herramientas, algo así, cosas así que ellos usaban en esa época? No, en realidad una vez que los expulsan a los jesuitas, entran las temporalidades. Y acá, ¿qué estaban haciendo? Estaban sondeando todo lo que existía en manos de los jesuitas hasta el momento, y esto podía ser tierras, construcciones, animales, esclavos, herramientas, ropa, todo lo material que tenían los jesuitas en cada una de las estancias. Entonces, con el paso del tiempo, así como esta tierra la adquirió Ortiz, por ejemplo, entre la expulsión y Ortiz estuvieron las temporalidades, donde se documentó todo lo que había, y gran parte de eso fue venta, fue llevado a Córdoba capital o se dio otras órdenes. Es como que todo lo material que podía servir para algo terminó o siendo vendida o siendo utilizada. Entonces por ahí no estamos encontrando herramientas, sino más bien, por ejemplo, vajilla, losas, pedazos, ¿no? Todo fragmentado. Y también los dueños posteriores, ¿no? Tenemos a Ortiz, tenemos la familia de Ortiz que fueron 3 generaciones, tenemos a Manuel Verde que se hizo la casa enfrente, y también hay mucho material de la época en que él habitó este lugar. Entonces como que hay mucha mezcla, una juxtaposición donde uno tiene que empezar a buscar, bueno, qué es lo realmente jesuita, ponerlo en esa temporalidad, qué es lo de Ortiz, qué es lo de Verde, qué es lo actual, porque acá también funcionó una escuela, entonces también tenemos cosas que son de niños, que remiten a niñeces. Suponemos entonces de que los jesuitas fueron expulsados, ¿con qué intención? ¿De quedarse con los campos? ¿De quedarse con las estancias? ¿De formar Ellos fueron expulsados por orden del rey, que se creía que habían traicionado. ¿Del rey de España? Del rey de España. Ah, sí. Está bien. Entonces, esa directiva llega a todas las tierras que tenían colonia española, Argentina era una de ellas, entonces de esa manera es que se los expulsa, por orden del rey directamente. Pero bueno, estos territorios que quedaron vacíos, o estas construcciones, las estancias que quedaron disponibles, fueron en un principio documentadas por las temporalidades y luego vendidas o donadas a otras órdenes. Claro, sí. Yo soy de Entre Ríos, ¿no es cierto? Y más o menos la historia ya cuenta de que los españoles, a los nativos de esa zona del Uruguay y todo eso, a muchos los exterminaban, los mataban. O sea que no es que vinieron en cierto sentido a colonizar las tierras y todo, pero entraron
haciéndole daño a los nativos, Ujú. ¿no es cierto? Yo tengo entendido eso. Entonces acá a ellos lo expulsaron de buena manera, vamos a decir, ¿o no? No tanto. No, entonces ahí está, ¿eh? O sea que acá No, también es que- hacen lo mismo. Tenga en cuenta que la civilización, a Dios gracias, siempre va avanzando, así que Sí. cuanto uno más atrás va, las condiciones son un poquito peores. Claro, sí. Pero bueno, los primeros que vivieron acá fueron los comechingones. Vinieron los españoles y los corrieron Sí. de sus tierras y se quedaron ellos, ¿sí? Ujú. Después ahí desarrollaron las estancias, todo, vinieron los jesuitas Ujú. y a los jesuitas también los corrieron. Claro, sí, ¿No? sí. Y bueno, después tengan en cuenta que en la época que los jesuitas estuvieron aquí, lo que nosotros llamamos Argentina todavía no existía, era el virreinato del Río de la Plata. El Río de la Plata, claro. Sí. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, otra cosa que tiene que ver con este lugar es que en 1806 y 1807 fueron las invasiones inglesas. Claro. Cuando vencen las tropas de Liniers a los ingleses, parte de las personas fueron tomadas prisioneras de los ingleses. Ujú. Y algunos de los prisioneros, como ellos no querían que se hicieran fuertes, que pudieran conspirar, los separaron. Y parte de esos prisioneros estuvieron aquí. Incluso uno de ellos, que se llamaba Alexander Gillespie, escribió un libro, y dentro del libro hay una parte que cuenta su estancia en este lugar. Está bien. Y cuenta sus impresiones, cómo era. Así que eso también forma parte de la historia del lugar. Bueno, sabemos que usted tiene algunos libros, ¿no es cierto? Y nos gustaría que nos muestre algo para Ahora, sí, cómo no. Si quiere podemos entrar y sí. los vemos. Bueno, muy bien. Bueno, acá tenemos algo de material, pero ya esto es de los comechingones, ¿no es cierto? Que nos va a explicar más o menos de qué se trata. Sí, en realidad hay material de diferentes épocas, de diferentes lugares. Ajá. Estos son piedras que recolectaron de los vecinos, que le acercaban acá a las fábricas sabiendo el interés que tienen las chicas en todo lo que es la historia. Y esta es un gran mortero. Si quieres acercarte, mira, el hueco. Claro, sí. Tenemos diferentes piedras formatizadas. Esta, por ejemplo, está lisada. Entonces lo más probable es que se haya utilizado como mano de moler. Exacto, sí. Son llamativas. Estas también, al ser tan redonda, tan perfecta la forma. El mortero. Sí. O sea, ¿qué se pudo? ¿Fabricaban que la comida? ¿Molían lo más probable el grano? Moler granos. Moler grano, ¿cierto? Para hacer harina, esas cosas. Sí. Esto ya viene a Comechingones, en la época de... Comechingones, sí. Acá también tenemos otra piedra formatizada. Ajá. Lo más probable es que haya pertenecido a un costado de una... Sí. Es solo un fragmento, sí. Pero bueno, el alisado existe. Sí. Y después esto en particular, esto es una pieza de metal. Ajá. Sí. No tenemos datación de la época ni nada, pero bueno, está acá dentro de la muestra. Y estas son cerámicas, estas sí son jesuitas. Es así, ¿no? Sí. Es una cerámica gruesa, bien cocida, y lo que tiene es un esmaltado mira. en una de las caras.
Sí, 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 sí. Esto sí que es fabricación jesuita. Claro, sí, sí. Encontramos fragmentos dentro del sitio. Claro. Que eso debe haber bastante por acá. Y sí, hay que buscarlo. Bueno, aquí estamos con los libros y bueno, el primero que vamos a nombrar, por cierto, es de Analía Signorile y Griselda de las Mercedes Benzo, que son, le han dedicado el libro a la estancia, y aquí, fíjense, tienen un mapa Sí. de la zona y donde estaban ubicados los puestos, que permite ver la extensión de la estancia. Claro. Sí, sí, sí. Fíjense que aquí está, por ejemplo, a ver que lo voy a mirar, acá está el casco, quiere decir que nosotros estamos aquí, y ahí estaban distribuidos los distintos puestos. Claro, sí, 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 sí. 12 puestos dice que tenía esta estancia. Esto es uno. Después este otro es el que yo le mencionaba, de Alexander Gillespie, que habla de Buenos Aires y el interior, cuenta sus experiencias como prisionero inglés, y acá hace una descripción de San Ignacio. Dice, San Ignacio está rodeado de montes y cuenta cómo fue su experiencia y describe cómo eran las ruinas, porque él estuvo alojado donde estuvimos nosotros recién. Sí. Así que cuenta cómo era en ese momento y que le habían llamado mucho la atención las huertas y cómo estaba diagramado y distribuido. Sí. Claro. O sea que le llamó la atención porque estaba muy desarrollado para la época. Este es otro que es de las estancias jesuíticas de Córdoba, donde, como nos decía Maya más temprano, que en realidad de San Ignacio no hay planos, como puede haber de las otras estancias, pero sí estaba ubicada, también es este otro planito, aquí, más al sur, ¿ve? Ahí están ubicadas las estancias. San Ignacio, está Altagracia, La Calera, Candonga, La Candelaria, claro. Y ahí está Jesús María, Carolla, y Santa Catalina. Sí, sí, sí. Entonces, este es uno de los libros que usted decía que es lo que puede verse en las otras estancias. Si alguien tiene curiosidad, fíjense, por ejemplo, esto debe ser Jesús María. Miren lo que podían hacer, ¿no? Los jesuitas. Así que, bueno, hay de todo. Claro. Si alguien tiene interés, puede buscar. Ahora, la capacidad de ingeniería que tenían, ¿no es cierto? Porque eso, para hacer eso, tiene que... Y otro libro que es bastante más reciente es justamente en este trabajo de tratar de visibilizar a los que fueron los habitantes de nuestro suelo. Es una recopilación hecha por Mónica Girardi, donde se trata también los esclavos de aquí de San Ignacio, y está muy bueno si alguien lo quiere leer. Y bueno, y esto es una fotocopia, pero es un trabajo que hizo el señor Enrique Roseto de georreferenciación de la estancia, es decir, tomó las coordenadas, él nos visitó en algún momento, estuvo aquí, y estuvimos conversando a ver de qué uso se podía hacer del material que él estuvo trabajando. Muy bien. Y bueno, y seguro que hay más material que yo todavía no he encontrado, pero que voy a encontrar. Claro, sí. Usted, claro, esto está basado todo en esta estancia, ¿no es cierto? Exacto. Porque debe haber libros escritos de las otras estancias. Así es. ¿No es cierto? Así que bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, la señora María y la señora Maya. Por nuestra parte, queremos agradecerles por habernos abierto las puertas, por habernos contado un poco de la historia, ¿no es cierto?, nuestra, porque es historia de acá de la Argentina. Y estamos encantados ojalá que esto, la gente lo vea, es para eso el video que estamos haciendo, para que conozca la gente un poco de la historia también que no conoce acá.
y muchísimas gracias, muchas gracias, es lo que podemos decir, darle las gracias, que han sido muy amables con nosotros, que nos han atendido de una manera bárbara, estamos encantados, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperamos que esto sea la puerta para que se concrete realmente la posibilidad de que podamos abrir el sitio al público. Todavía no está abierto al público porque tenemos que asegurarnos de preservar, ¿no es cierto?, la integridad del lugar. Entonces hemos solicitado ya un número de inscripción para hacer un museo y bueno, tenemos que seguir un camino, llamémosle un poco burocrático, claro, y también conseguir los recursos necesarios, pero es nuestra intención poder realmente hacer del lugar un espacio abierto para que todos los que quieran lo puedan visitar. Muchas gracias por conservar esto, ¿no es cierto?, que es una historia tan rica de Argentina. Muchísimas gracias por ustedes conservarlo, ¿no es cierto?, que eso es tan importante para nosotros, ¿no? Sí, muchas gracias a ustedes por el interés, por acercarse y que les gusten estas historias y querer compartirlas, claro, que es lo que más necesitamos. Justamente el patrimonio está, hay que cuidarlo, hay que conocerlo y hay que difundirlo. Sí. Claro, sí, y es lo que sí, buscamos hacer desde acá. Y aparte, al ser de este pueblo, al ser de esta localidad, lo observamos ya como parte de nuestras vidas y bueno, queremos compartirlo y que ustedes nos ayuden a hacerlo. Claro, es muy lindo. Te veo como muy orgullosa de esto, me parece, ¿no? Te gusta esto, te gusta descubrir esta historia, ¿no es cierto? Así que bueno, por algo has estudiado, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.